El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Siguiendo el mismo esquema bajo el cual hemos definido lo que es un cuarto de guerra, tengamos presente que la Iglesia juega un rol importante dentro del propósito de Dios. Uno es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y la lucha espiritual que se cierne en cada uno de nosotros de manera personal. Pero otro es el trabajo que hacemos todos en conjunto dentro de ese cuerpo local llamado Iglesia. Ese trabajo también está sujeto a una lucha espiritual, porque el enemigo no solamente va a buscar frenar o quitar del camino a un cristiano, sino que va a también tratar de hacer lo mismo con la iglesia, con la expectativa de tener un resultado mucho más grande. Evidentemente, una cosa es confundir a un cristiano y otra es confundir a una iglesia. El día de hoy vamos a compartir una meditación sobre el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. La meditación está relacionada con la presencia de falsos profetas o de falsos maestros. Como comprenderán, este es un tema crucial dentro de la lucha espiritual que se cierne sobre las iglesias. Cuántas divisiones, cuántas enemistades, cuántas confrontaciones se dan dentro de la iglesia cuando no se discierne adecuada y oportunamente sobre estos falsos profetas o falsos maestros. Bien, entonces Pedro empieza diciendo: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos profetas o falsos maestros entre ustedes. Pedro se está adelantando a nuestros tiempos y nos está diciendo algo que lamentablemente nosotros podemos comprobar, ¿no? De la existencia de estos maestros. Dice Pablo: enseñará con astucia herejías destructivas. ¿Sí? Acá estoy subrayando esa capacidad, ese talento, ese don que tienen estos maestros para endulzar, envolver la palabra con una serie de argucias eh, bastante convincentes, ¿no? Para ocultar la herejía, la falsa doctrina que hay detrás de ella y provocar así la destrucción de la iglesia. Estamos refiriéndonos precisamente a aquellas personas, aquellos líderes o maestros que se destacan por su forma de expresarse, por su capacidad de convencer con el uso de la palabra. Y dice: y hasta negarán al Señor quien los compró. Es decir, se están olvidando
de su pertenencia al Señor. No lo negarán expresamente de palabras o de actos, pero sí lo negarán en el sentido de sus propósitos, de sus objetivos, porque no es el darle la gloria a Dios, sino más bien el de enriquecerse, el de destruir la obra de Dios. Pero nos advierte en la parte final que esto provocará su propia destrucción repentina. En el versículo 2, Pedro nos dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Sí, este aspecto también es muy preocupante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que este tipo de maestros tienen la capacidad de lograr que muchos lo sigan, que muchos lo sigan. Y muchas veces se caracterizan por tener iglesias exitosas en el sentido de auditorios llenos, de personas muy emocionadas y felices por ser parte de esa iglesia o de ese movimiento, ¿no? Sin embargo, dice que por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, ¿no? Se termina uno viendo cómo se desprestigia el rol de la iglesia. Ustedes pueden identificar un conjunto de predicadores a través de las redes que les parecen muy importantes en sus mensajes. Pero si ustedes entran a las redes sociales y ven cómo es que se acusan entre ellos, se critican y se atacan entre ellos, entonces se ve algo que deja mal parado a la iglesia, ¿no? Le deja debilitada porque debilita nuestra capacidad de dar ese mensaje que nos encargó Jesús cuando orando a su Padre le dice, te pido que sean uno solo, para que al ser uno solo entonces sus palabras convenzan a los demás de seguir a Jesús. Una segunda característica es el que son llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Entonces, acá hay otra característica que es más objetiva, ¿no? Porque en cuanto a aspectos doctrinales, respecto a la prédica, un buen porcentaje de cristianos no están suficientemente formados en la palabra, en los aspectos doctrinales como para discernir si aquello que le está diciendo el predicador, el cantador, es cierto o hay detrás de ello una herejía. Pero donde uno puede ver de manera más clara, porque es objetiva, es tangible, es la forma como se estructuran las acciones, las actividades, con el propósito de tener dinero, ¿no? Apoderarse del dinero de ustedes. Pues eso sí lo pueden ver si tenemos los ojos un poco más abiertos, ¿no? Podemos ver esa figura en donde el objetivo de ese maestro es enriquecerse. Sin embargo, vuelve a dejar otra sentencia. Dice, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. A partir de ello hay un pequeño espacio en donde Pedro resalta mucho este futuro o esta condena a la cual están expuestos los falsos maestros, ¿no? Porque dice claramente que no perdonó a los ángeles en su rebelión, no perdonó al pueblo en la época de Noé, no perdonó a la población de Sodoma y Gomorra, como diciendo también que no va a hacer lo mismo con los falsos maestros. Es decir, dentro de la escala de valores de Dios, eh, hay un rechazo, una condena y un castigo muy fuerte para el falso maestro por el terrible daño que le hace a la iglesia. Luego, entre el versículo 10 y el 19, Pedro nos va dando algunas características de lo que es un falso maestro. Y es importante que los tengamos en cuenta para que nos ayude a discernir bien las cosas que tenemos que compartir o que tenemos que recibir.
Entonces, la primera característica de estos falsos maestros es que son orgullosos y arrogantes. Orgulloso es aquel que resalta sus cualidades, sus éxitos, sus logros. Pueden ser ciertos todos ellos, ¿no? Sin embargo, se llenan de vanidad y miran con superioridad, porque eso es lo que quiere decir la palabra arrogantes, por encima del hombro a los demás. Luego dice, son como animales irracionales que viven por instinto, ¿no? A algunas personas les gusta que el predicador se desborde en emociones al momento de predicar, que toque sus fibras emocionales con las palabras que dice, con la forma como lo dice, con el tono de voz, con los movimientos, con las frases estructuradas, etcétera. Pero lo que caracteriza a estos falsos maestros es que son básicamente emocionales y no se detienen mucho en meditar, en analizar la palabra de Dios. Apelan mucho a la emoción, actúan mucho por instinto. ¿Bien? Entonces eso lleva a que muchas veces se usen pasajes de la Biblia con el propósito de crear un cuadro emocional para obtener un resultado específico. En tercer lugar, dice, cometen adulterio con solo mirar. Es importante cómo construye esta frase Pedro, ¿no? Porque puede ser que no haya un adulterio abierto, ¿no? Pero en la mirada está reflejando un adulterio oculto, que posiblemente en algún momento, en alguna circunstancia, pueda convertirse en un acto de adulterio abierto y claro. Dice, se apartan del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, a quien le encantaba ganar dinero, ¿no? Esta historia de Balaam, ¿no? Que era contratado para bendecir, para maldecir, y cómo es que en el camino, recuerden ustedes, que es detenido por su propio burro, que le llama la atención y le llama a reflexionar respecto a lo que pretendía hacer. Nuevamente acá aparece el dinero, ¿no? El objetivo del dinero. Dice luego, son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Es decir, si quitamos toda esa vestidura impactante que tienen los falsos maestros, que nos llevan a impresionar a la gente, y buscamos en ellos una ayuda real, un consejo real, nos encontramos que no están en la capacidad espiritual de poder hacerlo, ¿no? Por eso Pedro dice que son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Creo que esta es otra característica que uno puede identificar en los falsos maestros. Tratan de inflar sus méritos, sus logros, tratan de impactar a las personas, mostrarse como personas que están muy por encima de los demás, muy superiores a los demás. Entonces están usando siempre esa jactancia, ese alarde en el extremo. Y por último, hablan de prometer libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, dice Pedro, ¿no? Y muchas veces se utiliza versículos, pasajes de la Biblia sacados de su contexto para tratar de dar un mensaje de progreso, de riqueza, de victoria, de libertad, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando uno ve sus propias vidas, uno se da cuenta que ellos mismos no son tan libres como lo que sugieren a través de sus prédicas, sino que están esclavizados al pecado y a la corrupción. Bien, entonces quisiera invitarlos a ustedes a que reflexionen respecto a estas características que este, nos muestra Pedro respecto a los falsos maestros. Quisiera subrayar
un criterio de juicio sobre el cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, una cosa es que una persona, por falta de formación o por falta de conocimientos, enseñe algo equivocado, y otra cosa es el falso maestro que intencionalmente distorsiona la doctrina para conseguir un objetivo propio, ¿no? Entonces hay una diferencia muy marcada. El que se da cuenta de su error y es un aprendiz permanente va a corregir ese error y va a buscar enseñar la doctrina correcta. Bien, entonces es muy importante que no caigamos en el juicio, ni mucho menos en la condena de las personas por sus errores. Acá Pedro nos está hablando de algo mucho más profundo, mucho más espiritual en la actitud del falso maestro, que conduce a la destrucción de la iglesia. Es muy distinto el líder humilde que en su humildad reconoce sus errores y los corrige, y otra cosa es el líder orgulloso, soberbio, que se jacta de lo suyo y no es capaz de distinguir sus errores ni tampoco corregirlos. Es más, hasta podríamos decir que esos errores son deliberados, son intencionales. Entonces, mucho cuidado con esa reflexión respecto a la forma como uno tiene que ver a los maestros de la iglesia. Y una segunda recomendación viene de estos dos últimos versículos. Dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Bien, entonces acá hay una advertencia clara respecto a la persona que, habiendo conocido el camino a a la justicia, luego lo rechace el mandato que se le dio de vivir una vida santa, ¿no? Eh, Esa advertencia está dada porque en realidad la persona tiene que mostrar integridad en su vida. Es decir, que no solamente basta con el conocimiento que se tiene, o no basta con el trabajo de predicar lo que uno sabe, sino también es muy importante que uno viva una vida santa. ¿Sí? Ese es el mensaje para cada uno de nosotros, porque todos nosotros estamos llamados a ejercer los dones que el Espíritu Santo nos dio para beneficio de los demás, ¿no? Por lo tanto, todos nosotros tenemos algún rol de liderazgo y tenemos que evaluarnos a nosotros mismos también desde esa perspectiva. Ahora bien, tampoco estos pasajes están hablando de la posibilidad de perder la salvación. Ojo, es muy importante esa otra advertencia. Lo que nos dice el versículo 22, cuando dice un perro vuelve a su vómito, o cuando un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo, lo que nos está diciendo es que estas personas que hicieron o asumieron el papel de maestros, en realidad nunca dejaron de ser lo que siempre fueron, nunca cambiaron su naturaleza. Por lo tanto, por más que se revistan de una imagen de impacto, por más que adornen sus actos y sus palabras, en algún momento las propias pruebas y tensiones del mundo y las tentaciones de Satanás harán que este maestro caiga. Es decir, lo que está haciendo más bien es revelar su verdadera naturaleza, ¿no? El que es nacido de Dios es hijo de Dios, y ese hijo de Dios que aprende a desarrollar esa vida como hijo de Dios, entonces no va a caer ni se va a dejar seducir por las cosas del mundo y las tentaciones de Satanás.
¿no? Sabe muy bien los recursos que Dios le ha dado para mantenerse en la salvación y para cultivar su crecimiento espiritual. Por lo tanto, la salvación siempre está garantizada para aquel que nació de nuevo. Pero nuevamente, este no es un versículo para que nos invite a juzgar si alguien que está parado frente nuestro dando un tema y quizás no lo hace con la destreza, con la exquisitez que lo hacen aquellos a quienes vemos por las redes sociales, eso no nos lleve a pensar que a lo mejor esa persona no ha nacido de nuevo. ¿No? Hay cosas que nosotros no podemos juzgar, ¿no? Y esas cosas solamente se definen entre la persona y Dios. Y Dios sabrá reconocer la obra, la intención de corazón del líder, como que también sabrá castigar a aquel falso maestro que le hace daño a la iglesia. En cuanto a nosotros, entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con ese tipo de juicio o de análisis a los líderes. El enemigo usa mucho la crítica, el error del líder para provocar divisiones. Por lo tanto, que sea el Señor el que nos dé la sabiduría necesaria para juzgar las cosas. Una última recomendación que quiero reiterar es la importancia de las relaciones presenciales en la iglesia. Las redes sociales, los medios de comunicación están hechos para resaltar un mensaje, para darle potencia a ese mensaje, para superar las barreras que puede tener cualquier oyente y permitir que sea escuchado ese mensaje y que responda a ese mensaje. Es algo fabricado, es elaborado con ese propósito, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona predicando, está bien, analicemos lo que nos dice y quizás podamos pedir al Espíritu Santo que la persona o las palabras que está compartiendo ese predicador toquen nuestro corazón, ¿no? Pero no sabemos acerca de la vida de esa persona. No podemos evaluar exactamente si estamos frente a alguien que elabora y estructura su mensaje con otros propósitos o si vive realmente de manera seria e integral lo que está predicando. Escuchaba hoy de un predicador cuya hija decía a sus feligreses, a sus oyentes en las redes, ustedes aman a mi padre porque viven a 3000 kilómetros. Si ustedes como yo vivieran con él, no sé si lo amarían. Entonces, con esa frase un poco dura de la niña, estaba graficando lo que les quiero decir. Bien, entonces, una cosa es lo que uno muestra hacia los demás y otra cosa es la que uno vive hacia el interior de su propia familia, de su propio trabajo. Y es importante, repito nuevamente, entonces que nos cultivemos en la relación, en la amistad, en ese amor santo de familia, porque es allí donde uno puede usar todos sus sentidos para saber con quién se está relacionando, para generar esa confianza, ese amor que dé lugar a una familia sólida, ¿no? A un cuerpo firme, eh, lleno de bendición y efectivo en su propósito de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Mi familia, que estemos siempre alertos, constantemente alertos, porque el enemigo no descansa y nosotros no debemos descansar. Que Dios los bendiga abundantemente.